ya soy mayor, ya empiezo a decir, llevo más de 20 años en la educación, ya esto ya empieza a ser un poquito, bueno. Siempre he estado vinculado con grupos de niños y con grupos de jóvenes, tanto en catequesis como en clases. Entonces, cuando Fernando me pidió la charla, pues lo primero que me vino a la mente un poco fue tanto a los chicos que acompañamos en clases, en catequesis, como las personas que acompañamos a estos chicos, ya que yo creo que es verdad que lo que dice Fernando, ¿no? Que al final somos referentes para ellos. Quizá, por ejemplo, en el cole de Miranda, al tener pocos frailes que puedan estar ahí en el día a día, por la edad fundamentalmente, y en esta época por el tema del COVID, pues con más razón, cuando alguno de nosotros habla algo acerca de Dios, enseguida para ellos es la referencia, digamos, más cercana que tienen de alguien que les hable de Dios. Entonces, la idea de esta charla sería, pues eso, daros un poco alguna pauta, alguna idea. Es más una especie de aperitivo, ¿no? Para que ellos observen nuestra forma de vivir, pero no porque seamos mucho mejores o mucho más buenos por vivir la fe, sino porque somos honestos a la hora de vivir la fe como la vivimos. Es decir, que lo que pensamos y lo que decimos también lo hacemos. Entonces, he enfocado un poquito la charla pues pensando en daros esas pistas para la formación, ¿no? Para que podáis llevar también a vuestro día a día pastoral, pero también para que lo podáis llevar también a vuestro día de fe y también que os haga cuestionaros vuestra fe. Yo con los alumnos en clase, fundamentalmente, lo que busco es eso, ¿no? Que se cuestionen la fe que algunos han recibido de sus padres y otros que ni siquiera se la han cuestionado porque nunca les han hablado de Dios, ¿no? Entonces, creo que, bueno, pues que la formación en este sentido es básica. Yo creo que es necesario tener una formación sólida en la fe en primer lugar, para vivirla y luego también para transmitirla correctamente. Decía Karl Rahner, un teólogo ya en el siglo XX, finales, que en el siglo XXI los cristianos serán místicos o no serán. Y yo creo que la forma en la que ahora los cristianos debemos ser místicos es teniendo una profunda vida de oración, pero también una sólida formación en la fe, porque si no va a ser imposible. Entonces, bueno, pues para empezar la charla voy a empezar a compartir la presentación que tengo por aquí. Vamos a ver. Fer, tú me dices si ves la charla. Sí, ahora se está compartiendo, bueno. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena por estar aquí, porque la verdad es que un sábado por la mañana, bueno, pues a lo mejor no apetece más hacer otras cosas, descansar, dormir, que tener una charla de formación, pero yo creo que, bueno, si por lo menos sacáis alguna idea, algo para vuestra vida personal, para vuestra vida de fe y también para el acompañamiento de vuestros alumnos o de vuestros catecúmenos, pues bienvenido sea. Bueno, yo creo que siempre que me piden dar una charla, hace poquito también tuve que dar aquí en Miranda, pues una charla para catequesis de adultos, y yo creo que siempre en estos ámbitos hay que empezar siempre con una oración porque realmente venimos de Dios y a Él vamos a volver. Así que creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Puedes leer, Fer, por favor? Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta oración vamos a rezarla juntos. Podéis rezarla si queréis con el micrófono abierto o con él cerrado, como queráis.
dentro del que cree en ti, brota vida eterna. Es vida para uno mismo, pero también es vida para regalar a los otros. Sentirse vivo es sentirse amado. Sentirse vivo es sentir que el corazón se encoge de emoción ante la alegría profunda que es espíritu y es de verdad. Es espíritu porque nace de dentro, como algo místico que tiene difícil explicación con palabras. Es de verdad porque nos completa, nos hace más humanos, más auténticos. Nos hace experimentar el fin para el que fuimos creados. Señor, que no ceje mi empeño en buscarte cada día para saciar mi sed, para ser espíritu y ser de verdad. Pues nos ponemos en las manos de Dios precisamente pues, para aprovechar bien esta formación que se nos ofrece para ser espíritu y ser verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues cuando yo me propuse empezar a preparar la charla, me veía de los dos lados, ¿no? Dándola y recibiéndola a la vez, porque yo creo que cuando, y los que os dedicáis a la enseñanza o en catequesis, cuando estáis explicando, pues eso, alguna cosa de fe, o cuando estáis explicando algo a alguien, pues al final esa explicación que va hacia el otro, primero la tienes que preparar tú y primero va entrando también dentro de ti. Como no sabía tampoco muy bien el perfil de los que os ibais vamos a apuntar aquí a la charla, pues no sabía si erais jóvenes, mayores, mediana edad. Entonces digo, bueno, pues no sé si alguna vez, y ahora voy a dejar de compartir para que respondáis en el chat, ¿vale? Nada, es con un sí o con un no. A ver, así os veo un poquito. Son jóvenes todos, no sé quién lo ha puesto. Cervera, claro. Jóvenes y jóvenes. Muy bien. ¿Alguna vez habéis recibido alguna charla, algo de antropología? No. Sí, no. Sí, no. Bueno, pues ahí hay un poco de todo. Creo que no. Bueno, pues tengo que deciros que todos... A lo que digáis que sí, después Manu va a preguntar, ¿eh? Tened cuidado. Ah, claro que sí, ahora mismo. No, después va a haber examen. Además, claro, yo soy profe y los profes siempre estamos haciendo exámenes y preguntando, y al que está dormido, al que pone en la videollamada de conectando, y dices tú, conectando, que no está, pues a ese le voy a preguntar. Bueno, pues Cervera está perdiendo la señal. No, pero Cervera hace tiempo que pierdes la señal, no. Bueno, yo creo que es verdad que, claro, dicho así un poquito de ¿qué es esto de la antropología? Pues a mí nadie nunca me ha hablado sobre esto. Pues si habéis ido a un colegio católico, si habéis ido a clase de religión, yo me atrevo a decir, incluso aunque hayáis ido a un instituto y no hayáis dado clase de religión, algún tipo de antropología os han dado. Porque en el fondo, pues, la antropología es la rama de la ciencia que estudia las manifestaciones humanas, ¿no? La forma de ser del ser humano, ¿no? Quizá, digamos, lo que es el nombre más antropología teológica, que es como, bueno, pues como se conoce un poquito el ser humano desde el punto de vista cristiano, pues quizá sea un poco más concreto, ¿no? Es bastante probable que el ser humano ya desde las primeras generaciones, desde que ha existido, le haya acompañado la pregunta por su propio ser. Es decir, que desde su origen primitivo se haya formulado la pregunta de quién soy yo o qué soy yo. Quizá no de esta manera, ¿no? Nadie se levanta por la mañana, se prepara el café y se pregunta quién soy yo, ¿no? Y depende de la hora que te levantes, pues menos todavía. Pero sí, en algunos términos, y esto bueno, lo hemos ido haciendo a lo largo de toda nuestra vida, nos vamos intentando conocer y configurando nuestra propia identidad, ¿no? Y diferenciándonos también de los demás seres con los que estamos en contacto, ¿no? en nuestra vida. Y aquí os cuento una anécdota que me pasó en estas vacaciones de Semana Santa. Estábamos en la comida, pues estaba hablando con mi mujer porque justamente hoy 24, se confirma a mi hija mayor. Entonces, claro, cuando Fernando me pidió la charla,
la confirmación iba a ser, pues bueno, después de Pascua, no se sabía cuándo. Entonces, claro, me preguntaba, bueno, ya sabemos la hora de la confirmación y en Semana Santa no la sabíamos todavía. Claro, nos mirábamos así, entonces mi hija me dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa algo? Bueno, pues que ese día tengo una charla, pero bueno, la tengo por la mañana, creemos que, hombre, el obispo no creo que venga antes de las 12, así que, bueno, así es que, bueno, en la confirmación es a las 8, así que no hay problema. Entonces, mi hija me pregunta, ¿pero y sobre qué es la charla? Y yo, bueno, es de antropología. Dice, antropología, ¿no? Y tú vas a hablar de qué, ¿y eso qué es? ¿No? Y yo, bueno, pues tengo que hablar con unos profesores, con unos catequistas, durante hora y media más o menos. ¿Tanto tiempo hablando sobre qué? Y dice, bueno, sobre qué es el hombre. Y entonces ella me dice, bueno, pero sobre eso ya nos lo explican en biología. Están en primero de la ESO. Bueno, aquí la catequesis es distinta en otras diócesis, se confirman niños de 13 años y niños de 18, pero bueno, es otra forma de verlo, ¿no? Entonces, me hizo pensar esa pregunta, ¿no? Yo creo que es uno de los peligros que puede correr el cristiano en esta época, ¿no? Pensar que sobre el ser humano solamente la ciencia, ¿no? La biología, la psicología, la psiquiatría, cualquier otra disciplina que tenga ese otro método científico pueda decir una palabra sobre él. Y sin embargo, Dios también tiene que decirnos algo, porque en definitiva, bueno, pues venimos de Él y a Él queremos volver, ¿no? Entonces, lo que hace la antropología teológica es dar pues, una visión creyente del ser humano, ¿no? ¿Cuál es nuestra forma de vida en la Tierra? Bueno, vuelvo a presentar. Y aquí teníamos esos dos conceptos, ¿no? El de antropología y antropología teológica. Y de alguna manera, bueno, pues todos hemos recibido pues, nuestras clases cuando éramos estudiantes o si lo seguimos siendo, los que a lo mejor estudian algunas carreras más del tema de humanidades, pues bueno, pues con mucho más razón. Vale, pues entonces como os decía, lo que voy a intentar hacer hoy es, bueno, pues dar una pincelada, una especie de introducción o de aperitivo, por si alguno después tiene interés en profundizar en cuanto al tema de la antropología, que seguro que en vuestras parroquias tenéis curas muy doctos en esto, sobre qué es esto de la antropología cristiana, ¿no? La visión creyente del mundo. Y aquí nos podemos plantear pues varias preguntas, ¿no? Primero, ¿qué tiene que decir la fe sobre el ser humano hoy? Si es que tiene que decir algo. O ¿qué dice Dios Padre sobre el ser humano? Y alguno dirá, pues, Dios pues, habrá hablado en la antigüedad, pero hoy tiene algo que decirnos. ¿Dónde puedo encontrar eso que nos tiene que decir Dios? Y claro, somos cristianos. ¿Qué dice Jesús sobre el ser humano? Y sobre todo, más que dice, cómo vive Jesús con el ser humano, porque aquí no hay trampa ni cartón. Jesús fue un personaje histórico, estuvo en nuestra historia, en la humanidad. Algo habrá dicho, algo habrá hecho que nos se ha presentado como modelo para que nosotros le sigamos. Bueno, pues si nosotros vemos la antropología, digamos, que hay en nuestra sociedad, ¿no? Y nos centramos en la sociedad en la que estamos viviendo sobre qué dice el ser humano, somos un poquito pues la sociedad esta del KH7, ¿no? El quitagrasas. Es un poco la eficacia sin esfuerzo, ¿no? Tenemos una sociedad que nos ofrece todo lo que necesitamos para ser felices y a veces nos hace confundir la alegría con la felicidad, incluso el placer con la felicidad. Parece que en la sociedad en la que vivimos todo nos lo debe, ¿no? Nos deben el aprobado para poder sacar los títulos, nos deben un wifi más rápido porque si va más lento no sé qué. Estamos, digamos, en una sociedad que es relativista, en el que todo, casi todo vale y nosotros como creyentes debemos posicionarnos ahí. Pero claro, nuestra palabra tiene que estar tomada de la fe. Por tanto, nuestro fundamento para saber posicionarnos sobre el ser humano, digamos que tiene dos bases fundamentales. La Biblia, ese gran desconocido para los cristianos, yo creo, para saber qué es lo que nos dice Dios acerca de nosotros,
y por supuesto, nuestro referente, que es Jesús. Siempre nos fijamos también en el momento de la pasión y muerte, ¿no? que es el núcleo de nuestra fe, pero sí que hoy quería, bueno, pues dar alguna pincelada de otros ámbitos del Nuevo Testamento. Y aquí cabe la pregunta también si el acto creador de Dios, ese que nos cuenta en el libro del Génesis, en los 2 primeros capítulos, es algo actual o es algo que está ahí en la Biblia, que a veces se estudia en algún colegio, bueno, y si es en los de curas, pues mejor porque sí, pero bueno, en catequesis, bueno, no me voy a poner a leer la Biblia con los niños porque es que no lo van a entender. Bueno, pues voy a intentar dar algunas pautas acerca de por qué es, de dónde viene nuestro fundamento como seres humanos, basándonos precisamente en los relatos de la creación. Fijaros que existen 2 relatos. Eso indica que también para el pueblo judío ese momento era importante. El contexto en el que se escribe este libro pues, es un momento de crisis de identidad. Por tanto, nos podemos sentir perfectamente identificados. Necesitaban afirmarse religiosamente frente al pueblo, a los pueblos que tenían alrededor. En ese momento estaban en Babilonia. Fijaros que también cuando se escribió, y ahora lo tenemos de una manera distinta, porque los judíos creían en Dios, o sea, habían visto su obra salvadora en ellos. Pero cuando llega la crisis es cuando necesitan afirmarse. Sin embargo, ahora lo tenemos distinto, ¿no? Nuestros niños no han visto a veces la obra salvadora de Dios, entonces nos cuesta mucho más explicárselo con relatos. A veces también nos cuesta a nosotros entenderlo también en nuestra propia vida. ¿Vale? Por tanto, ellos sí que son creyentes porque lo han visto, entonces necesitan afirmarse. Primero la historia sucede y después la ponen por escrito. Si hay 2 relatos, es porque para ellos ese concepto de Dios y de la vida es muy, muy importante. Bueno, me voy a centrar en alguno de ellos. Dentro de los 2 relatos me voy a centrar en alguna de las citas, pero tampoco voy a ser muy exhaustivo porque creo que, como os decía al principio, tiene que ser un poquito una pincelada. En primer lugar, dice este texto, y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Además, Dios crea al hombre a su imagen y en otro dice al final, ¿no? Varón y mujer los creó. Es decir, estamos hechos a imagen de Dios, tanto de manera espiritual como de manera corporal, y lo que quiere es que el hombre y la mujer vivan en amistad con él. Por eso solo el hombre es capaz de conocer y de amar a su creador, porque está hecho a su imagen. Es una criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Dios creó porque quiso. Hay un texto también que a mí me llama mucho la atención en el Nuevo Testamento cuando va a elegir Jesús a los apóstoles de entre los discípulos y pone que llamó a los que quiso. Pues igual que Dios Padre creó porque quiso. Y la única razón es el amor. Por tanto, estamos llamados a participar con Él por el amor en la vida de Dios. Y aquí está el fundamento también de la dignidad del ser humano. Y este es un gran misterio. O sea, creó por amor y esa capacidad que tiene Dios de amar nos la ha traspasado a nosotros para que seamos también capaces de gustar su amor. Bueno, pues por haber sido hechos a imagen de Dios, tiene el ser humano la dignidad de persona. Por tanto, es capaz de conocerse, poseerse y darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Es llamado a tener una alianza con su Creador y a ofrecerle de manera libre una respuesta de fe. Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para amar a Dios. Y aquí también está, bueno, pues ese misterio, ¿no? El hombre es lo más precioso que hay en la creación, el hombre y la mujer. Para él existen el cielo y la tierra, toda la creación, y de tal manera que ni siquiera Dios perdonó a su hijo para que le salvase también de su pecado, que veremos también un poquito después. Por tanto, en el hagamos al hombre también a nuestra imagen y semejanza, Dios, que es comunidad, también pide que el hombre sea comunidad, varón y mujer. El hombre está llamado a vivir en comunidad y a vivir con el otro. Por eso después, cuando veamos el pecado, también es una ruptura con los demás. Por tanto, una de las primeras conclusiones a las que podemos llegar
es que somos imagen de Dios y que tenemos una dignidad que procede de Dios. Pero cuando contemplamos al ser humano en esa unidad, digamos, cuerpo y alma, de manera material y espiritual, ha habido épocas en las que, bueno, pues ha habido, los que a lo mejor estáis estudiando un poquito más este tema, ha habido muchas polémicas, si el hombre es cuerpo, si es alma, si la naturaleza está integrada o no está integrada. Bueno, hoy en día sí que podemos decir que la persona es a la vez corporal y espiritual. Si en este texto del Génesis 2 nos dice que el Señor Dios modeló al hombre del polvo y le insufló en su nariz ese aliento de vida, lo que nos intenta decir con este lenguaje simbólico es que el hombre en su totalidad es querido por Dios. Quiere el cuerpo, quiere el alma. De hecho, yo había leído hace tiempo un libro de un obispo, ¿no? Lectura creyente de Atapuerca, donde intenta bueno, pues, compaginar, ¿no? estas dos visiones que a veces pueden ser contrapuestas, ¿no? De la teoría de la evolución y de la creación. Y cuando la ciencia está buscando el eslabón perdido, digamos que el Génesis de alguna manera lo ha encontrado, ¿no? Cuando Dios, digamos, insufla ese aliento de vida, es donde aparece el ser humano. Una de las cosas más importantes también de este libro de Génesis es que no es un libro científico. Eso supongo que, bueno, todos más o menos ya lo tenemos más o menos claro, pero por si acaso lo recuerdo. No es un libro para ser creyentes, no para ser científicos. Bien, pues el término alma, que designa ahí la Sagrada Escritura, hace referencia a toda la vida humana. Es lo más íntimo que tiene el hombre, lo de más valor. Fijaros que hasta en el lenguaje habitual, cuando decimos que alguien está triste, es como que no tiene espíritu, que no tiene alma. Por tanto, es lo que hace que el cuerpo viva, ¿no? Por esa razón, cuerpo y alma están unidos y es ilícito totalmente el que el hombre sea capaz de despreciar su cuerpo. O sea, el ser humano está llamado a vivir con Dios, a ofrecerle una respuesta de fe, pero esa respuesta de fe no es solamente espiritual, tiene que ser cuerpo y alma. Estamos llamados para vivir con Dios en la resurrección sin eliminar nuestra naturaleza humana. Vale, voy a dejar de compartir un ratito, por si estáis dormidos. ¿Vale? ¿Vamos bien, más o menos? Sí, hombre, sí. Vale. ¿Alguna preguntita que queréis hacer? ¿Algún diálogo? Porque sí es verdad que, los que a lo mejor estéis un poquito más en el tema, un poquito más estudiando este tema, pues bueno, pues os pueden sonar muchas más cosas, pero de alguna manera, bueno, pues quien a lo mejor lo tiene un poco más, bueno, pues más lejos, pues hay algunas cosas que le pueden llamar la atención o que, bueno, pues intenta... si tiene alguna duda, pues puede escribir en el chat y Fer, pues me dices y vamos parando, ¿vale? Bueno, cuando iba explicando, por ejemplo, este año en primero de la ESO, que toca explicar también algo parecido a esto de la creación, era muy curioso porque yo iba explicando, tenía clase con ellos los viernes a las 8 de la mañana y en el currículum aparece este tema. Y a las 9 venía el profesor de biología y explicaba la teoría de la evolución. Entonces, en la siguiente clase, claro, venían y me preguntaban, pero oye, es que en biología nos dicen esto y tú nos dices esto. Y bueno, así estuvimos pues casi todo el trimestre. Me decía una cosa, pues ya más, siempre se lo dejaba con preguntas abiertas, nunca les cerraba precisamente eso, pues para que generara inquietud y generar pensamiento. Ya cuando llegamos ya prácticamente al final del tema y entonces digo, pues ahora vamos a estudiar biología y vamos a ver quién ha hecho la teoría del Big Bang, ¿no? Y vemos que el que, entre comillas, ¿no?, inventa la teoría del Big Bang es un sacerdote, pues bueno, ya se empieza a estallar la cabeza. Y uno de los alumnos, imagina a los 12 años, Víctor, se me acerca y me dice, oye, ¿y tú no te peleas con el de biología? ¿No te has pegado con el de biología? Y yo le pregunto, ¿pero por qué? Dice, no, porque nos estás diciendo cosas distintas. Bueno, pues está bien, ¿no? O sea, él se ha dado cuenta en todo lo que llevamos explicando que es antropología lo que les estábamos explicando los dos desde puntos de vista distintos.
Por eso tiene que ser una educación integral, ¿no? Como, claro, para un niño, pues eso, si alguien me dice algo de lo que no me gusta, pues le suelto un guantazo. Pero bueno, está, digamos, en el germen de cómo descubrir ser creyente y a la vez tener cabeza. Entonces, bueno, pues fue algo, bueno, pues fue gracioso, pero sí que fue muy sugerente de que estábamos haciendo, yo creo que los dos profesores estábamos haciendo bien nuestro trabajo. El profesor de biología estaba centrándose en el ámbito científico y yo me estaba centrando en el ámbito religioso. Que eso es uno de los problemas que en alguna ocasión en la historia de la Iglesia pues hubo con el libro del Génesis, ¿no? Intentar hacer una concordancia con la ciencia y apretarlo de tal manera que no, que es que la creación fue en 7 días y fueron en 7, ¿eh? Bueno, pues en 7 o en 7 millones, o en 7.000 millones. Y todavía la ciencia sigue en ese proceso. Pero también la teología sigue en el proceso de descubrir todo lo que nos ha dejado la Biblia. Porque, claro, muchos de nuestros niños piensan que la Biblia ya está escrita y ya está. Si es la palabra de Dios, la lees y ya está. Claro, pero hay que profundizar en ella, hay que saber qué quiere decir, de dónde viene, cómo se escribió, y bueno, esto continúa. Bueno, pues como os decía, ¿no? Debido a cómo el ser humano bueno, forma una unidad en ese cuerpo y en ese espíritu, bueno, pues el cuerpo es bueno y digno de honra. Y además ha sido creado por Dios para resucitar el último día y además de forma gloriosa, ¿no? Como dice San Pablo. Yo recuerdo, bueno, soy profesor de religión y he estudiado ciencias religiosas y una de las asignaturas que tenía en la carrera era escatología, que duraba 4 meses. Pues nos explicaban pues todo el tema de la Pascua, el cielo, el purgatorio, el infierno, todos estos dogmas de fe. Y cuando llegaba la resurrección, además era un catedrático el que nos lo, o sea, tenía un doctorado, era muy gracioso porque nos decía, bueno, ¿y sabéis cómo va a resucitar nuestro cuerpo? Y claro, todos les preguntamos, ¿y cómo? Y dice, pues va a ser glorioso. ¿Y cómo va a ser? Y dice, pues glorioso. ¿Pero cómo? Glorioso. O sea que al final la conclusión de fe de la resurrección es que es un misterio tan grande que va a ser glorioso. Y en glorioso pues entra pues eso, todo lo que podamos imaginar y muchísimo más que no somos capaces. Por eso es tan importante ese cuidado del cuerpo de manera también racional. Bueno, vuelvo a compartir un poco la presentación. A ver dónde la tengo. Ahora. Vale, por tanto, como os decía, la primera de las conclusiones es que somos imagen de Dios y tenemos una dignidad que, por tanto, es inviolable. Vale, vamos con este otro texto. A ver. Bueno, antes de eso. En el texto que os aparecía antes, que decía que Dios es comunidad y por eso ha hecho imagen de Dios, sí que quería señalar una última cosa. Primero, que cuando Dios crea al ser humano, que en una de las traducciones pone varón y varona, y de hecho todavía en la RAE está recogido, aunque ya está en desuso, o sea, lo que hace referencia también ahí es a que la relación del hombre y de la mujer está marcada por la igualdad y por la plenitud. ¿Vale? Y es una relación de aceptación, y sobre todo en el texto que dice, y los dos estaban desnudos y no sentían vergüenza uno de otro. Eso lo que indica es eso, que el ser humano está llamado a estar con Dios y a estar en comunidad. Ambas cosas. Otro relato que también a veces suele llamar la atención es que cuando Dios dice que hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza para que domine los peces, domine las aves, los ganados, los reptiles, pues lo que Dios le pide al ser humano es que trate a las criaturas como las hace Él. O sea, Dios ha creado al ser humano, le da la responsabilidad de darles nombre y de que las cuide. De hecho, dominar viene del latín dominus, que significa Señor. Por tanto, lo que Dios le pide al ser humano es tratar a las criaturas como Dios las trataría, ¿no? Las crea por amor y las trata con amor. Por ahí
viene, por ejemplo, pues toda esta ética de la ecología, que debería ser una dimensión más, no la más importante, sino debería ser una dimensión más, ¿no? El aprender a vivir con aquello de lo que soy responsable. Había un teólogo, un filósofo español en el siglo XX, de los más influyentes, que decía que en esto de la comunidad, ¿no? De cómo el hombre y la mujer, cómo están, digamos, unidos, decían que estábamos como religados, ¿no? Como que todo ser humano es en última medida religión, porque estamos unidos unos a otros y a diferencia, por ejemplo, de los animales, somos conscientes de la realidad y tenemos que estar comprometidos con ella y aceptar la realidad. Entonces, bueno, pues por esa razón tenemos esa mayor responsabilidad a la hora de, bueno, pues de ejercer ese dominio como lo haría Dios, ¿no? Y el dominio de Dios es un dominio amoroso. Bueno, pues seguimos entonces un poquito. Como os decía, bueno, pues en función de la imagen de Dios, todos tenemos una dignidad que, por tanto, es inviolable. Y de aquí viene también, o como consecuencia de ello, viene toda la ética y la moral, tanto personal como social, que la Iglesia ofrece. Hace poco había leído yo también una entrevista que le habían hecho al Papa, ¿no? Con todas estas polémicas de la inmigración, ¿no? De los países que no acogen a los inmigrantes o a los refugiados, ¿no? Que vienen de otros países. Y el Papa preguntaba, ¿no? ¿Y quién fabrica las armas que hay en esos países? Y esto creo que ya le preguntaron en el 2019, estamos en el 2021, pero nadie ha dado respuesta. Todos tenemos la huella de Dios que nos hace hijos y, por tanto, el violar la dignidad de una persona de la manera como se está haciendo en algunos países, o en el nuestro incluso, bueno, pues es un atentado contra la dignidad de la persona. Es verdad que de esta afirmación, ¿no? De que la persona tiene una dignidad que procede de Dios, hay un gran optimismo porque tiene un valor infinito. Por eso la principal razón para respetar a cada ser humano no es lo que hace, no es lo que tiene, no es lo que dice, sino lo que es, ser humano. La dignidad, desde el punto de vista cristiano, ni se merece ni se pierde, sino que se tiene siempre y la tenemos todos. Y por eso tenemos la responsabilidad de comportarnos como Dios, o sea, como Dios con todo lo creado. Claro, cuando esto lo llevamos al día a día, vete tú a decirle a un político que el de enfrente tiene la misma dignidad que tú y tengo que respetarle. Pero bueno, y ahora dejo de compartir, pues si queréis dialogar un poquito, porque esto me pasa también en las clases. Las personas las tenemos que respetar por lo que son, no por lo que se merezcan. Yo a veces soy un poco bruto, sobre todo con los mayores. Depende de las horas de las clases en las que entre, pues igual entro a las 8 de la mañana y están dormidas y entonces yo le digo a una chica, las chicas solo valéis para fregar. Y entonces empieza a decir, es que eso, pues, digo, no, tú no me puedes insultar. Tienes que demostrarme con tu inteligencia que mi argumento es una mierda. Perdón, está mal, no mierda no se puede decir, que está grabado. Bueno, lo cortáis. Que mi argumento está mal hecho, pero no me puedes insultar. No, me suelen decir, sobre todo los mayores que piensan que todas las opiniones todavía son respetables. No, tú no eres respetable, pero tu opinión vale. No, es al revés. O sea, tú no puedes pasar por encima de mí, de mi persona, pero tienes que demostrarme con argumentos que yo estoy equivocado. Eso creo que es lo que más nos cuesta quizá en día, ¿no? Sigue ofreciéndonos pautas en nuestra época para comportarnos con los demás seres humanos. Que sean legales o ilegales no hace que una persona pierda su dignidad. Que se comporte mejor o peor no hace que una persona pierda su dignidad. Si tú le preguntas a un chaval de 15 años qué hay que hacer con un violador, bueno, las prácticas de tortura que te ofrece son múltiples y variadas. Entonces, nosotros también estamos descubriendo esa dignidad y cómo tenemos que comportarnos con los demás. Quizá con temas más así, que nos toquen menos el corazón, bueno, pero cuando a lo mejor nos toca en primera persona, a lo mejor si hablamos de la familia, pues ahí igual ya nos cuesta un poquito más eso de que todos son igualmente respetables, pero bueno.
Por eso que vemos un texto tan antiguo como es el libro del Génesis, escrito hace 3 o 4.000 años, y sin embargo, todavía hoy en día podemos sacarle partido de cómo debemos comportarnos con los demás seres humanos y con el resto de la creación. Bueno, vuelvo a compartir. Vamos a pasar a otro texto. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Bueno, vamos a fijarnos en el primer parrafito. O sea, lo que Dios quiere lo que Dios quiere de nosotros es que estemos con Él en el paraíso. O sea, ese es nuestro destino. Estamos llamados a vivir con Dios. Todavía nos queda un peregrinar, ¿no? Pero también quiere que nosotros hagamos de aquí nuestro jardín de Edén. Porque a veces nos quejamos de que, claro, es que yo aquí, en este trabajo, es que con esta familia, ese es tu jardín del Edén. Cuando nos alejamos de lo que Dios quiere de nosotros es cuando nos rompemos por dentro y con todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, claro, todo se vuelve una condena. Este versículo a mí me ha hecho pensar y encontrar testimonios de personas como nosotros que vivieron este versículo y Dios los puso en un lugar y allí vivieron e hicieron el Edén para que lo guardaran y lo cultivaran. Y llegaron a la casa del Padre. Y hoy algunos de ellos los vemos como santos. He buscado 3 ejemplos nada más, pero podréis seguramente que incluso vosotros en vuestra vida personal y particular, seguramente conocéis gente que es capaz de hacer de su vida el jardín del Edén donde Dios le colocó. Teresa de Calcuta dio su fe en un país como en la India, donde el cristianismo no es precisamente la religión mayoritaria y en algunos casos está perseguido. Y se dedicaba a los últimos, a los que se estaban muriendo en la calle. Ese fue su Edén. Y allí lo creó. Y de ahí se fue al otro Edén. El padre Damián. Yo creo que más o menos todos ya conocemos su historia y su vida. Hizo de Mordecai su Edén. Claro, en su momento, imaginaros el impacto de una persona que se encierra en un sitio para morir. Y sin embargo, ahí lo colocó Dios. Y hizo su Edén para él y para los de su alrededor. Y un último ejemplo. No sé si conocéis la historia del cardenal Bantuan, un cardenal vietnamita que se pasó, bueno, pues debido a la dictadura comunista en Vietnam, 13 años encarcelado y de los 13 años 9 en aislamiento. Y dice que él pues, oraba y meditaba sobre la pregunta de lo que los discípulos le decían a Jesús durante la tormenta, ¿no? Maestro, ¿no te importa que muramos? Imaginaros la situación de un obispo encarcelado que no puede atender a su diócesis. Y esa pregunta le iba reconcomiendo por dentro, ¿no? Parecía que Dios le había abandonado, que no tenía su Edén, ¿no? Para que lo guardara y lo cultivara. Le había dado una diócesis y de repente se encuentra en la cárcel. Y él cuenta que una noche durante su encarcelamiento oyó una voz que le decía: ¿por qué te atormentas tanto? Hay que distinguir entre Dios y las obras de Dios. Todo lo que se realice y que usted desea continuar haciendo, visitas pastorales, formaciones a laicos, seminaristas, a misiones, todo eso son obras de Dios, pero no son Dios. Si Dios quiere que abandones todas estas obras, poniéndolas en sus manos, hazlo ahora y ten fe en Él. Dios lo hará infinitamente mejor que tú y confiará sus obras a otros mucho más capaces que tú. Has elegido solo a Dios y no sus obras. Creo que no hay mucho más que explicar. 13 años en la cárcel, 9 solo, en una celda que evidentemente no sería ni con wifi ni con piscina, y sin embargo Dios se había manifestado y fue lo que él confiesa que esa inspiración fue lo que le salvó. Los que después trataron con él, porque después ya los carcelaron y no pudo estar en Vietnam, estuvo los últimos años de su vida en Roma, decían que los que le conocieron pues que tenía una salud psicológica, vamos, de hierro.
Y solo se puede entender si realmente ha vivido esta parte del versículo, es decir, que Dios tomó a este cardenal y lo colocó en su Edén, que fue una cárcel. Humanamente, si pensamos que colocar a alguien en una cárcel es cumplir la voluntad de Dios de alguna manera, bueno, pues él supo vivir en su Edén, ¿no? En su jardín. Bien, junto con esta promesa de ese jardín eterno, ¿no? de este cielo, de este paraíso, viene siempre la otra vuelta de tuerca, ¿no? Viene la prohibición, ¿no? Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Bueno, al final lo que Dios quiere para el hombre, a veces, si no lo entendemos bien, pensamos que nos pide cosas contradictorias, ¿no? Por un lado, nos ofrece el paraíso, ¿no? Pero por otro lado, hay unas normas, hay unos límites. Quizá todos en algún momento de nuestra vida también hemos tenido una imagen de Dios, ¿no? En nuestra infancia religiosa o no tan religiosa, en la que Dios nos prohíbe y no quiere que seamos felices y que impide que alcancemos la plenitud, que nos pone límites, normas, ¿no? Los mandamientos, que pensamos que son para limitarnos, no un trampolín hacia Dios, sino que es más como una fosa. Si volvemos a lo del principio y somos conscientes de que somos imágenes de Dios, llevamos en nuestro corazón la huella de Dios que nos hace capaces de todo lo bueno. Pero Dios nos ha creado y no quiere esclavos. Ahí está la diferencia con respecto también a otras concepciones religiosas. Nos ha hecho hijos, capaces de elegir en libertad. Y esto es lo que indica una norma o una prohibición. Nos crea con la capacidad para elegir entre el bien y el mal. Por eso somos capaces de todo lo bueno y de todo lo malo. Y nos deja elegir, somos libres. Y cuando la elección que tomamos va encaminada hacia el bien, nuestra libertad aumenta. Pero cuando elegimos el mal, nuestra libertad va disminuyendo. Claro, este es uno de los grandes dones que Dios nos ha dado. Nos lo ha dado, digamos, que en semilla, no en regalo completo. En este todavía nos tenemos que pasar unas cuantas pruebas. Tenemos que cuidarla para que vaya creciendo. Si la primera de las características era la dignidad, la segunda es la libertad. Y depende cómo la usemos, pues podemos acabar como un dictador o como un santo. Por tanto, el hombre es libre y cuando a un ser humano se le pone una norma, cuando Dios nos pone esa norma, ese límite, es porque sabe que tenemos capacidad para entenderla y para trascenderla, para ir más allá. Significa que incluye que el camino que nos lleva a una meta, un objetivo mucho mejor. Cuando, si alguno tenéis experiencia todavía cercana de que tenéis niños pequeños o veis niños pequeños, un bebé no es libre. No puede elegir entre el bien y el mal. Es como un animalillo casi. Yo recuerdo todavía con mis hijos, ¿no? Cuando eran pequeños, le poníamos tapas en todos los enchufes, cerrábamos los armarios donde estaban las lejías. Yo recuerdo una vez pues estaba mi hijo malo y le estábamos dando antibióticos pues, cada cierto tiempo y lo poníamos lejos de su alcance y una de estas pues trepó por un armario, y como él veía que nosotros le dábamos eso y que eso era bueno, pues cogió y se vio la amoxicilina del tirón, entera, para adentro. Claro, bueno, nosotros llegamos a urgencia rápidamente, bueno, al final no pasó nada, bueno, pues porque, bueno, como mucho, un poquito de diarrea y poco más, ¿no? Pero ahí no tuvo ninguna culpa, porque él hacía lo que veía, no tenía capacidad para decidir lo que era bueno y lo que era malo, lo que era malo. Lo que sí ocurre es que a medida que vamos creciendo, pues vamos tomando esas pequeñas decisiones, ¿no? Y también vamos muriendo a nosotros mismos, porque cuando queremos usar nuestra libertad nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer es ir muriendo a nosotros mismos. Lo que Dios le planteó a Adán fue un ejercicio de libertad. Pero a Adán le faltó una cosa para no morir. Faltó contar con Dios. Él se dejó llevar, se dejó caer en la tentación. Jesús lo veía claramente cuando los apóstoles le dicen, enséñanos a rezar, y en el Padre Nuestro hay una frase que indica cuál es nuestra inclinación, ¿no? No nos dejes caer en la tentación, porque entonces nos alejamos de Dios.
Dios nos da a elegir, nos da la libertad para elegir entre el bien y el mal. Si elegimos el mal, ya sabemos lo que nos va a pasar. Sabemos que nuestra libertad va a disminuir, las dificultades van a aumentar. Nuestra vida la vamos a basar prácticamente en emociones inestables, en lugar de valores firmes. Pero muchas veces preferimos el placer a la felicidad, ¿no? Porque a veces confundimos esos pequeños momentos de gratificación con un estado permanente de felicidad. Bien, pues si lo que Dios quiere es que estemos con Él en el paraíso y que seamos libres, pues, llegamos a este resumen, ¿no? Dignidad por un lado, libertad por otro. Pero para la libertad tenemos un hándicap del que quizá hablamos poco, en mi opinión, en la Iglesia, que es el pecado. La sociedad, en la antropología que marca la sociedad, pues la gente no peca, ¿no? Comete errores. Sin embargo, nosotros sí que sabemos que el pecado nos aleja de Dios como Adán le alejó también de él. Bueno, pues cuando el cristiano exalta la dignidad del hombre, sabe que no es un optimismo superficial ni ingenuo, ¿no? El ser humano sabemos que es débil. San Pablo lo dice en su carta a los romanos, ¿no? Realmente mi proceder no lo comprendo, ¿no? Pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y yo creo que todos tenemos experiencia de ello. Todos sabemos que lo que es bueno siempre nos cuesta más y lo que es más placentero, pues se pasa como un suspiro. Bien, por eso la dignidad del ser humano está ligada a esa libertad, ¿no? Y ser libre es poder elegir. Sin embargo, nuestra libertad a veces no elige lo que es bueno para nosotros ni para los demás. Y esa elección que nosotros hacemos de manera voluntaria, de manera consciente, de esas acciones que nos alejan de lo que en conciencia debemos hacer, que nos alejan de los demás y que nos alejan de Dios, eso es lo que llamamos pecado. En el Antiguo Testamento hay un verbo que se usa para digamos, o que se traduce por pecado, que es hatá, que significa no dar en el blanco. Y yo creo que es una de las definiciones más sencillas, pero en el fondo más claras de lo que es el pecado, más allá de hacer, no hacer, ¿no? Es que el pecado es no conseguir la meta, no es un objetivo fallido en mi vida, y no solamente en mi vida material. No, es que me he quedado en el paro, entonces he pecado. No es eso. Quien peca no da en el blanco de la propia vida, ¿no? Echa a perder el proyecto que Dios tiene sobre mí. Es preferirme a mí y dejar a Dios. Y a lo mejor decimos que despreciar a Dios, como pone ahí en la presentación, igual yo a Dios no lo desprecio. Hombre, no lo desprecio de palabra, pero lo desprecio por acción o por omisión. Prefiero, y si no, solamente tengo que analizar cuánto tiempo de mi ocio dedico a Dios y cuánto tiempo de mi ocio dedico no sé, a la tele, al fútbol, a tomarme cervezas por ahí. Y esto de echar a perder el proyecto de Dios que tiene sobre él, pues me recuerda, como decía Fernando, yo hago acompañamiento en el cole y desde hace un par de años una chica que empezó haciendo acompañamiento conmigo pues porque tenía un problema personal y poco a poco fue dando pequeños pasos. Yo le fui planteando, pues, recuerdo todavía hoy en día la primera vez que hablé con ella y le pregunto pues, ¿qué pinta Dios en tu vida? Y me dijo, sí, ahí, ¿no? Me dio la sensación como que lo tengo aquí al lado, ¿no? Ahí está, en un cajón, sí, bueno, por lo que me han dicho, es cuando era pequeña y esas cosas. Y bueno, pues durante estos 2 años ha tenido una experiencia de Dios y ahora lo que ya me plantea es, ¿y si no escucho lo que Dios quiere de mí? ¿Ves? O sea, lo que cuando una persona se encuentra al final con Dios, quiere darle el blanco, no quiere pecar, quiere conseguir la meta, quiere que el objetivo sea bueno, quiero escuchar a Dios. Por eso, las consecuencias del pecado en nuestra vida es que nos priva de la gracia de Dios, nos priva de su compañía, de su luz, nos genera desorden en la vida. Ignorancia. Ahora os voy a poner también otro ejemplo de esto de a qué entiendo yo o qué entiendo yo por el tema de la ignorancia. Nos rebelamos, ¿no? Claro, es que poderme a rezar durante media hora, es que no aguanto.
La carne se rebela contra el espíritu. Ya eso decía Jesús en el Jueves Santo cuando estaba rezando en el Monte de los Olivos, ¿no? La carne es débil, ¿no? Aunque el espíritu está dispuesto. Por tanto, cuando las consecuencias del pecado es que nos inclinamos al mal por parte de la voluntad. Estábamos, digamos, destinados a ser santos, pero el pecado hace que nos privemos de eso y que suframos. Y con esto de la ignorancia, esta semana, mientras estaba preparando la charla, recibo unas meditaciones de unas religiosas que hay aquí cerquita de Miranda de Prado, en Aranda, de la comunidad de Yeso Comunio, y la Madre Blanca, una religiosa ya bastante mayor, me explicaba un poquito hablando de la fe y del pecado, y lo decía de manera muy sencilla, muy humilde, y a mí me llamaba la atención cómo con su edad era capaz de tener esas dudas, ¿no? en la fe. Decía, es que el pecado es como una neblina, y ella lo decía pues haciendo referencia a la Eucaristía, ¿no? Y las tentaciones que uno puede tener en el momento de comulgar, ¿no? Y ella decía, es como una neblina que me impide ver a Jesús en la Eucaristía y me dice que eso es un grano de trigo y que no es el cuerpo de Dios. Y decía ella, eso es el pecado. Y cuando me abandono a la fe, pues abrazo a Dios. Una de las consecuencias del pecado es esa ignorancia, ¿no? Ignorancia de esos bienes sobrenaturales. Bueno, vamos entonces a ver qué significa esto del pecado original, cuál es su naturaleza y cuáles son sus efectos. Quería pararme en este texto de la caída porque es muy significativo el momento del pecado. Y aquí yo creo que todos nos podemos sentir totalmente identificados en este relato. El Señor Dios llamó a Adán, le dijo, ¿dónde estás? O sea, lo primero es que Dios nos busca siempre nos busca. Pero ¿qué pasa cuando cometemos pecados? Él contestó, oí tu ruido en el jardín. Muchas veces Dios es ruido, no es palabra viva. ¿Cuántas veces estamos en misa y de repente ya estamos en el credo? Madre mía, se ha pasado todo anterior. Oímos ruido porque no estamos con Dios. Me dio miedo porque estaba desnudo. Lo contrario a la fe no es la duda. O sea, que una persona de vez en cuando dude de la Eucaristía, el contrario de la fe es el miedo, es no confiar en Dios. Es decir, tú estás aquí, a ti te abrazo, como decía la Madre Blanca. Y porque estaba desnudo, porque estaba solo, porque ya no estaba contigo, me escondí. Yo creo que estos tres aspectos son los que más marcan la vida de pecado de una persona. La palabra de Dios se convierte en ruido, la fe se convierte en miedo y me voy. No quiero saber nada. Aunque Dios insiste. Y fijaros que Dios, y esa es la experiencia que tenía el pueblo de Israel, un pueblo que trató tú a tú con Dios, pero que era un pueblo de dura cerviz, como pone también la Biblia. Y Dios le replicó, ¿quién te informó que estabas desnudo? O sea, Dios dialoga con el hombre y con la mujer. Con la serpiente no, o sea, con la serpiente la sentencia, ¿no? La tentación, sentencia, pero con el hombre y con la mujer le da esa capacidad para que dialoguen con él. Por eso es tan importante tener esa vida de oración. Y una de las primeras consecuencias del pecado es justificarse, echarse esa culpa al otro, romper la confianza con los demás también. Adán no dijo, sí, he sido yo. No, la mujer que me diste como compañera. Y cuando Dios se acerca a Eva y le dice, ¿qué has hecho? La mujer hace lo mismo. No, es que la serpiente no reconocemos nuestros pecados, no reconocemos quiénes somos y por tanto la palabra de Dios es ruido, la fe es miedo y nos alejamos de él. Bueno, pues en este pecado en el que estamos, en este pecado de nuestros primeros padres, que no es exclusivo de ellos, sino que se nos va transmitiendo a todos los seres humanos, ¿no? Este es el pecado que se llama pecado original, porque viene a consecuencia de nuestro origen, de ser humano.
y porque nuestros primeros padres eran cabeza y fuente de todo el ser humano, de todo el linaje humano. Nuestros primeros padres lo que hicieron fue que con su pecado nuestra naturaleza humana se rebelara contra Dios. Cuando Adán decidió elegir vivir sin Dios, se prefirió a sí mismo a preferir a Dios. Por tanto, nos privan de la gracia que es, en el fondo, del estar con Dios, de ese jardín de Edén que Dios nos tenía preparado. Por tanto, en esta naturaleza caída está, digamos, reflejado pues nuestra herida, nuestros sufrimientos, la muerte. Por eso todos nacemos con esa inclinación al mal. Como os decía antes, no es muchísimo más fácil las cosas que son agradables, hacer las cosas que no son agradables que las que son desagradables, por nuestra inclinación al mal. Además, por tanto, ya lo dice, y aquí esto también es dogma, el pecado original se transmite por ser humano. Claro, y uno me dirá, pero claro, un niño pequeñito, ¿qué pecado tiene? No tiene un pecado personal, sino tiene un pecado de naturaleza. Esto, si hay alguno que está en el ámbito sanitario, pues podemos, digamos, asemejarlo, ¿no? Si una mujer está embarazada y tiene algún tipo de adicción, es drogadicta, es alcohólica, su hijo, aunque no tenga una responsabilidad personal en eso, lo va a transmitir porque forma parte de esa naturaleza. ¿Vale? Y para poder desengancharse tiene que haber un proceso, ¿no? Bueno, pues en este caso el proceso de desengancharse del pecado se llama Jesús de Nazaret. Por tanto, ese pecado original, esa tendencia, esa inclinación que tenemos al mal, es verdadero pecado, porque nos despoja, digamos, de la gracia. Por su causa nacemos privados de esa justicia, ¿no? Que después Jesús restaura. Sí es verdad que hay que diferenciar, como os decía, ¿no? Entre el acto de pecado, por ejemplo, el robar, ese acto pasa, pero el estado, la privación de estar en gracia de Dios, de estar con Dios, ese se mantiene hasta que el pecado no se nos perdone. Con el pecado original se puede hacer la misma distinción. El acto fue cometido por Adán, pero las consecuencias de este acto, la privación de la gracia, la concupiscencia, la tendencia al mal, ese perduran y afecta a todos. No es en nosotros un pecado personal, pero porque es distinto, pero sin embargo afecta a nuestra forma de vivir, afecta a nuestra voluntad, ¿no? Nos viene sin quererlo, es consecuencia de nuestro origen. Bien, vamos entonces, bueno, antes de aquí voy a dejar de compartir, que igual estoy dando mucha chapa, y así. Bueno, ¿alguna preguntita? Bueno, ya que os habéis respondido ahí por alguna, el carnet Bantuán. Merece la pena leer su biografía. ¿Nada? Bueno, pues entonces sigo yo, ¿eh? Muy bien. Sois unos alumnos muy buenos, ¿eh? Estáis todos muy atentos. Aquí este año la Junta ha decidido que no, o sea, las clases eran todas presenciales, ¿no? No tenemos nada online. Pero el año pasado, con el tema de confinamiento, pues era algo así, ¿no? Tú dabas clase y podías dar el libro 3 veces. Explicabas, y hacían así con la cabeza y al final, gracias, profe, y ya estaba. Pero bueno, es normal que la verdad es que no es lo mismo el cara a cara que el pantalla a pantalla, ¿eh? Bueno, al menos mi objetivo al hacer la charla es, y esto sí que os lo voy a poner de tarea para que así lo vayáis pensando, porque os lo voy a preguntar al final de la charla. Mi objetivo es que cuando termine la charla, por lo menos os llevéis una idea, algo, decir, bueno, pues mira, alguien ya ha puesto ahí, ¿quién es ese señor? ¿Quién es el cardenal Bantuán? Bueno, pues, a lo mejor, o mira, me voy a releer el Génesis, o voy a
coger algo de esto que se ha dicho, o la voy a volver a escuchar porque creo que merece la pena que profundice en un aspecto en concreto, ¿vale? Así que esa es la tarea que ya os pongo ahora para cuando vaya terminando. Bueno, antes de ver, digamos, la promesa, los efectos que tiene, que veíamos aquí, que el tema de la naturaleza que os acabo de ver ahora, ¿cuáles son los efectos del pecado original en el hombre? Bueno, pues y ya para concluir esta parte del pecado original. El hombre nace, por tanto, despojado de la gracia, ¿vale? Sometido, digamos, a la ignorancia. Acordaros del ejemplo, ¿no? De esa incapacidad para ver las cosas de Dios, esa concupiscencia, es decir, esa tendencia al mal. Es mucho más fácil sentarse en el sofá que levantarse, ¿verdad? Es mucho más fácil tomarse una cerveza con un amigo que hacer un ayuno. Bien, pues esa concupiscencia es la tendencia que tenemos eso, a dejarnos llevar por nosotros mismos. Y, por supuesto, la mayor limitación que tiene el ser humano, ¿no? El sufrimiento y la muerte, que es uno de los mayores misterios que hay en nuestro mundo. Esto del sufrimiento, además, sobre todo cuando se convierte en sufrimiento del inocente, más todavía. Hace un par de meses ya aquí tuvimos una experiencia de sufrimiento muy, muy fuerte. Un chico de segundo de la ESO, no de nuestro cole, del otro colegio concertado que hay en la ciudad, pero claro, aquí como es una ciudad pequeña, pues todos se conocen, pues son amigos, juegan en el mismo equipo de fútbol. Pues salió un sábado por la tarde a andar en bici, estaba esperando en un semáforo y vino un coche y se lo llevó por delante y se murió. Pues imaginaros, la primera semana evidentemente no, pero la siguiente semana, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? El sufrimiento, me decían algunos de sus amigos, ¿no? ¿Y Dios? Bueno, pues Dios está ahí, mira, está ahí a través del colegio, que si estás mal te apoya, que tus padres están contigo, que tienes amigos que te están sosteniendo, pero bueno, Dios no conducía el coche, ¿verdad? No, pero ¿por qué? ¿No? Al final siempre es la pregunta ante el sufrimiento del inocente. Y otra de las consecuencias, ¿no? Todos los efectos es que la naturaleza, bueno, pues quedó limitada, ¿no? Esa inclinación, como os decía, que tendemos hacia el mal. Además, el pecado lo que hace es que disminuye en nosotros nuestra inclinación hacia el bien, ¿no? La inclinación a la virtud es natural en el hombre, ¿no? Porque obrar conforme a la virtud, decían también algunos filósofos, es obrar conforme a la razón. Pero con el pecado, tender a la virtud resulta mucho más difícil, más costoso. Muchas veces, yo creo que todos en algún momento hemos tenido esta experiencia, ¿no? Vas a confesar y sales y dices tú, venga. Y luego ya la primera, zas, se te cruza. Pero cuando estamos en esa gracia de Dios, todo resulta mucho más fácil, ¿no? Al principio. Luego ya en la rutina, el día a día, vamos cayendo en los mismos pecados otra vez, ¿no? Claro, para los creyentes pensamos que esa naturaleza quedó herida, quedó enferma, pero no está muerta. O sea, es rescatable. Esa inclinación al pecado no es del todo pecado. Es decir, que el bautismo que nos borra ese pecado nos deja la inclinación al mal, ¿no? A veces San Pablo no se preguntaba, ¿no? Que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Cuando uno ve que una de las mayores mortificaciones es eso, ¿no? Es esa tendencia que tenemos a, otra vez, ya la he vuelto a fastidiar, ¿no? Y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Bueno, pues esto del pecado original que estoy explicando y traducido un poco a nuestra época es un dogma de fe que ya fue definido ya hace tiempo en el Concilio de Trento, pero si solamente hubiésemos tenido la parte del Antiguo Testamento, aunque ya hay unos inicios de salvación, pero si hubiese quedado ahí, pues claro, el pecado nos haría separarnos completamente de Dios, ¿no? Sin embargo, también San Pablo nos dice que como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y la muerte entró por el pecado, la muerte ha pasado a todos los hombres, habiendo pecado todos en uno solo. Claro, pero una vez que ha entrado así, nos queda lo mejor de todo.
yo creo que es lo mejor de nuestra charla. Y es que el ser humano, con todas esas características que hemos visto que tiene al mejor, digamos, de los superhéroes que ha podido inventar la humanidad, y en este caso Dios, que es Jesús. Ya esto se llama, ya hay un anuncio del Evangelio justo después de la caída. Si antes os leía del Génesis 3, de los versículos 9 al 14 o el 9 al 13, me parece que era, ya en el siguiente versículo ya le dice a la serpiente: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ahí ya nos está diciendo, esto se suele llamar en teología el protoevangelio, ¿no? Hay alguno más por el Antiguo Testamento. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón, ¿no? El que te den el talón es incómodo, pero ojo, si te pisan la cabeza te destruyen. Ya ahí nos anuncian desde antiguo que habrá un Salvador. Y multitud de textos del Antiguo Testamento existe también esta promesa de la descendencia, porque los hombres después del pecado de Adán ya no podrían salvarse. Ya Dios ha creado al hombre, pero él ha decidido irse. Sin embargo, tiene compasión del hombre. Inmediatamente después del pecado ya tiene la promesa de redención. ¿Cuál va a ser su oficio principal? Ser el mediador entre Dios y el ser humano, levantar al hombre caído, acercarlo de nuevo a Dios. Por tanto, en nuestra historia humana, en nuestra historia de cristianos del siglo XXI, ¿qué papel juega Jesús? Abraham ya le había hecho una promesa, ¿no? En un descendiente suyo serán benditas todas las naciones. También renovó la promesa con Isaac, luego con Jacob, luego finalmente con David. Bien. Todos los domingos en misa, y además lo hacemos de pie, rezamos el credo, damos testimonio de lo que creemos, ¿no? Es una de las oraciones que a veces las hacemos casi sin darnos cuenta. Sin embargo, en el credo ya estamos afirmando, sobre todo en el niceno constantinopolitano, lo que se llama o que se conoce popularmente como credo largo, cuando decimos que es de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. O sea, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Es decir, que la historia de la creación ya es historia de salvación, porque Jesús ya estaba prefigurado en la creación. O sea, inmediatamente después de la caída, Dios dice: venga, el plan B. Por quien todo fue hecho. Y como los seres humanos somos muy torpes, pues no fueron suficientes ni los patriarcas, ni los profetas, ni los jueces, ni hombres y mujeres justos que mostraban cuál era el camino hacia Dios, que finalmente envió a su Hijo único para que por él nos salvásemos. Sí es verdad que en la antropología teológica, generalmente, aunque sí que se da algo también del tema del encuentro con Jesús, ¿no? Porque es un hombre histórico concreto, es el Hijo de Dios y se ha presentado como el Salvador, ¿no? Sobre todo de la historia y del cosmos, pero sí que es bueno, sobre todo ya a nivel pastoral, que todo esto que hemos visto del ser humano, ¿no? Que es un ser digno, que tiene dignidad, que tiene capacidad para ser libre, que comete pecados, pero que todo eso, ante todo eso, tenemos un abogado muy bueno, que es Jesús. Sin embargo, yo creo que como creyentes también nos pasa un poquito como a los apóstoles. Y es que a veces estamos toda la vida con Jesús y nos pasa, pues, por ejemplo, como a Felipe, que le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea que Felipe le estaba pidiendo que le mostrase a Dios y Jesús le decía: pero si te lo estoy mostrando todos los días. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús es la imagen visible de Dios invisible, es el nuevo Adán. Nos revela definitivamente quién es Dios. Y aquí estamos llamados a ser todos como imagen de Dios que somos. Esta es una de las causas por las que lo mataron, ¿no? Porque venía el Hijo de Dios y nos hacía hermanos, nos decía que era su Padre. Estamos llamados a ser imagen de Dios. Y Jesús nos ha mostrado cuál es el camino, cómo hay que caminar tras sus huellas para ser verdaderamente hijos de Dios, seguidores de Jesús. O sea, somos imagen de Dios, somos libres y nuestra debilidad nos hace tender hacia el pecado, pero
Pero si no damos en el blanco en nuestra vida, hay alguien que nos está rescatando, nos está dando la mano. Aparece Jesús en la historia de la humanidad, ¿no? En la historia del ser humano. Aparece también en la historia de mi vida. Pues, ¿qué hace que Jesús pueda transformar la vida de la persona? ¿Cuál es el papel que juega Jesús? Bueno, pues aquí sí que, bueno, pues quería dar, bueno, unas pequeñas pinceladas también, ¿no? ¿Cómo Jesús rescata esta naturaleza caída, ¿no? Nuestra tendencia al mal, nuestra tendencia al pecado. Evidentemente, nos centramos fundamentalmente, y esto vamos, es una verdad de fe. Ya sabemos que Jesús nos rescata a través del sufrimiento, a través de la cruz, a través de la resurrección. Pero Jesús ha ido dejando pinceladas a lo largo de toda su vida. Nos ha dejado el cómo tenemos que llevarlo a cabo, en cómo ser imagen de Dios, en cómo tener y cuidar esa dignidad y esa capacidad para ser libres. Él es la gracia, Él lo dice. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ven a través de mí y ya está. Claro, a través de mí no es un seguimiento sin esfuerzo. Además, nos invita a poner a Dios en el centro de nuestra vida, pero para salvarnos. Se lo decía a sus discípulos cuando estaban en el momento en el monte de los olivos, ¿no? Orad para no caer en tentación. Y además nos invita a fijarnos en Él. Yo a veces, meditar el Evangelio todos los días para un cristiano debería ser casi otra verdad de fe, porque es la única manera en la que nos podemos acercar a Dios. Es la única. Es una manera diaria, además de la Eucaristía, ¿no? Pero necesitamos conocer a Jesús. Y a veces nos tomamos, y esto ya es una opinión personal, así que aquí se puede estar de acuerdo, ¿no? Nos tomamos el Evangelio casi como frasecitas de Mr. Wonderful, ¿no? Nos quedamos con lo más agradable. Y cuando digo que Jesús nos invita a fijarnos en Él, claro, nos invita a fijarnos en Él en todo, no solamente cuando multiplica los panes y los peces, ¿no? Que es cuando Él tiene que huir, sino que Él dice, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y nos quedamos ahí. Pues cuando estoy cansado y agobiado, pues que Dios me recoja. Claro, pero es que el Evangelio sigue. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Espera, yo creo que todos sabemos lo que es un yugo, ¿no? Voy a dejar de compartir y veros para que me digáis que sí o que no con la cabeza. Pero vamos, yo creo que todos sabemos lo que es un yugo, ¿no? Hemos tenido familia, somos de pueblo. El yugo es lo que le ponen a los bueyes, ¿no? Y además, pero no a uno, a dos. Exactamente. Un buey va con uno y el de al lado va con el otro. Entonces, lo que Jesús nos dice es que tomemos el yugo. Luego respondo a las preguntas que planteáis por ahí, ¿vale? Pero el tema del yugo, claro, Jesús le dice que vayamos con Él, o sea, que Él va con nosotros. Lo de, si estoy cansado o agobiado, lo que nos dice Jesús es, trabaja conmigo y así encontrarás descanso para vuestra alma. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Si vamos con Jesús, claro. Si vamos solo con nuestras fuerzas, evidentemente no. Por eso creo que los cristianos tenemos la obligación de profundizar en el Evangelio para ver también qué nos está diciendo Jesús en nuestra propia vida. Vale, sigo. Nos acogen en nuestra debilidad. Cuando le presentan a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús solo le dijo, yo tampoco te condeno, pero sabe que el pecado nos aparta de Dios. Él es consciente de nuestra debilidad, sabe que nos rompe por dentro y nos invita a rechazarlo. En adelante vete y no peques más. Nos acoge, pero nos pide que rechacemos el pecado. Es consciente del pecado original y es consciente también de que Él nos puede dar
su vida eterna, ¿no? Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Nos ofrece los sacramentos para que tengamos vida en abundancia y que sepamos usarlos, bueno, pues como debe ser. A modo de conclusión, y después entro un poquito en el chat que hay alguna pregunta. Somos seres con dignidad porque estamos hechos a imagen de Dios. Tenemos la capacidad para ser libres y para usar esa libertad con responsabilidad. Si la usamos bien, nos acercará a Dios. Si la usamos mal, nos acercará al pecado. Y del pecado original, de esa tendencia que tenemos siempre hacia el mal, bueno, pues tenemos que vivir con ella, pero tenemos la gran suerte de tener a Jesús, que es el que nos salva. Y más o menos hasta aquí mi presentación.